Nos encontramos en una aventura más con Lupita y yo. Estamos en la Reserva Ecológica de Pancho Pozas en Alto Tonga, Veracruz. Un lugar realmente sorprendente por lo cristalina de sus aguas. Todo el camino que te lleva para ver lo que es el nacimiento y la cascada principal, pues está llena de árboles, de animalitos y cosas así. Entonces, pues vas disfrutando y vas recorriendo también todo lo que es el río. Lo único que se cobra es el estacionamiento. A nosotros nos cobraron 50 pesos por el tiempo que nosotros quisiéramos. Y de ahí la entrada es totalmente gratis. Si no vienen en coche y vienen caminando, pues es totalmente gratis. Nosotros venimos de Puebla hacia acá y tomamos toda la autopista que va hacia Perote. En Perote nos desviamos hacia Alto Tonga, Veracruz. Y en Alto Tonga hay una desviación que dice Pancho Pozas. Ahí tienes que desviarte y luego está. La verdad es que en fines de semana hay muchísima gente, pero más que nada locales, o sea, no tanto turistas sino locales. Y puedes venir inclusive a hacer fogatas, hasta acampar. Mucha gente vende como comida en los alrededores. Ahorita nos tocó buen clima, pero generalmente Alto Tonga también goza de un clima bastante frío. Y mucha gente dice que cuando el clima está como a 3, 4 grados, muy baja temperatura, el río de Pancho Pozas está al contrario, o sea, está muy calientito. Normalmente el agua es fría, porque obviamente viene de un manantial y súper cristalina. La gente dice que también se puede tomar directo de ella. Lo importante de darles a conocer este lugar es que lo cuiden y que lo sepan apreciar, porque es un lugar de la naturaleza y que la han conservado así durante mucho tiempo. Entonces, si vienes aquí con tus amigos, con tu familia y hacen una carnita asada o algo, porque hay espacios para eso, pues lo importante aquí es llevarse toda su basura y sobre todo pues cuidar lo que nos ofrece la naturaleza. Todo este caminito nos lleva directamente a la cascada principal, que es el punto más bonito de Pancho Pozas. Si sigues y continúas más allá de la cascada, también hay bastante agüita y ya llegas a un punto del manantial. Pero lo importante es llegar a la cascada y de ahí a unos metros hay como un puente de madera que ahorita les vamos a enseñar, y justo ahí es donde recomendamos nadar. La mayoría de la gente lo hace ahí y ahí es donde se ven las mejores fotos. Esta es la primera parada, aquí está el primer puente colgante y miren el color del agua. La verdad es que aquí ya se ve impresionantemente clara, cristalina totalmente, y la belleza del lugar es increíble. Miren, aquí vamos a ponerle una mejor perspectiva. La verdad es que desde donde dejamos el coche hasta donde vamos a llegar a la cascada, por mucho serán unos 25 minutos caminando a buen paso. Por allá esas personas están vendiendo chicharrines y a Lupita le encantan los chicharrines, ¿verdad, Lupita? Soy fan, pero ya traemos algo, entonces no, ya. Ya no quise. Miren el color del agua, la verdad es que es un azul casi turquesa. Siempre van a encontrar como estas bolsitas que están aquí, es para que dejen su basura. ¡Ay! Casi me caigo. ¡Ay! Me resbalé ahí. No manches, todo por estarlos regañando de que no dejen basura. ¿Qué tal, Lupita? ¿Qué tal el color del agua? Muy bonito, ese azulito como cristalino, turquesa, pues son como que característicos justo de estos ríos. Para ver estos colores es que justo haya sol. Bueno, 1, 2, 3. Es que venir a Alto Tonga no solamente es venir a Pancho Pozas, también vamos a probar sus famosas garnachas, porque mucha gente dice que son las mejores garnachas del mundo. Son buenísimas, entonces vamos a ir por unas. Están muy ricas, la verdad. Y aparte vamos a probar un helado que es de amantecado y que lleva unas galletitas que tienen un nombre especial, y la verdad es que son súper buenas. Esas están en el centro. Y por último, si se quisieran quedar, también les vamos a dar una opción para quedarse aquí, porque acaban de abrir unas cabañas bien padres y que tienen un puente altamente instagrameable. Entonces pues ya sería el tour completo por todo Alto Tonga, Veracruz, para que disfruten este bello lugar. Se ve muy chido, ¿eh? ¿Cuál es tu opinión? La verdad es un lugar muy bonito. Los colores en vivo son, yo creo que todavía mejor a como los capta el celular. Entonces vale la pena totalmente venir, aunque no se metan, pero nada más a admirar.
bienvenidos a la famosa cascada de Pancho Pozas. Esta cascada de aproximadamente 15 metros de altura es una de las cascadas más bonitas que me ha tocado ver, porque a pesar de que no está muy alto, es muy bonita visualmente. Por allá está el nacimiento de agua de Pancho Pozas. La verdad es que ahí ya no está tan fácil el acceso y es un poquito complejo. Yo les recomiendo llegar hasta acá, tomarse sus fotos, tomarse un buen video. Un punto positivo es que todo el camino desde el estacionamiento hasta acá es como todo plano, entonces no hay que sufrir de que subidas y bajadas y muy feo. No importa si tienes condición, si no tienes condición. Es un lugar muy padre que te puedes venir a desintoxicar un poco de la ciudad. Ay, no mames. Y bueno, Lupita ya casi se nos cae, casi se nos desbarranca. Es un lugar muy bonito para contemplarlo, para visitarlo, para no dejar basura y tomarse unas buenas fotos. Pero lo que venimos Lupita y yo es a meternos a nadar en este agua helada porque se nos antojó, ¿verdad Lupita? Está muy contenta de meterse. Está súper contenta, muy feliz. Entonces por aquí no se puede nadar, no se recomienda, pero por la parte anterior donde está el puente de madera, ahí sí. Vamos a echarnos un chapuzón y ya les mostraremos las mejores imágenes de este bello lugar que es Pancho Pozas. Vamos a dar la nadada, la chapuceanada, la buceada y todo lo que termine en ada. Lupita ya tiene hambre, ya no aguanta este cansancio. Y solamente recordarles muchachos que se suscriban, que nos sigan sintonizando para que conozcan bellos lugares escondidos de México como lo es este. Bienvenidos al gran, magnífico, hermoso, chulada de lugar Pancho Pozas, esta reserva ecológica que tiene esta gran característica, un azul turquesa perfecto, precioso, en donde puedes meterte a nadar, disfrutar con tus amigos, familia y siempre en un ambiente muy tranquilo y familiar. La verdad es que es un lugar que se disfruta al instante y el agua es increíble. Yo personalmente nunca he visto un color de agua tan transparente. Y eso se debe a que estamos muy cerca del yacimiento de agua de este lugar. Recuerden siempre cuidar tus cosas, pero sobre todo no dejar nada aquí para que preservemos este lugar hermoso que es una chulada de la naturaleza solamente en el Totonga, Veracruz. Y la verdad muchachos, no hay muchos lugares para cambiar solamente este pequeño lugar. Y ya te puedes cambiar tu ropa y estar así en ropa interior, ¿no es cierto? Estar en ropa de traje de baño y aventarte un chapuzón por este mágico lugar. Tiene que ser un día soleado porque en los días nublados se ve padre porque hay neblina, sin embargo no está tan padre porque no se ve así el agua, y eso es porque los rayos del sol iluminan de mejor manera el agua cristalina de este bello, hermoso lugar. ¿Estás lista, guapa? No. ¿Te da mucho frío o qué? Sí. Lupita sí es súper excelente, súper. Ahora estamos a 20 grados y está temblando y sus pies son de hielo. Ahorita nada más porque estoy en el sol, si no tendría frío porque es húmedo el lugar. Otra clave es venir entre semana. Ahorita es un martes y esto está completamente vacío, solamente para disfrutar. Y la verdad es que el fin de semana sí se llena, pero es bueno, puro local, y eso es lo bueno de todo esto. De hecho ahorita vamos a subir ahí, donde se ve esa parte blanca. Y vamos a poner el Beto y la Lupita. Ándale, para que quede grabado. Hay mucha gente que es muy pro y se lanza de aquí a allá sin ningún problema. La verdad es que la altura y la profundidad es considerable. Yo creo que no lo lograría porque siento que la altura es mucho más de lo que te va a poder amortiguar el agua. Pero hay muchísima gente que lo hace, inclusive yo he visto gente que lo hace desde ese puente. Yo puedo hacerlo. Ah, bueno, ahorita vamos a ver cómo lo hace Lupita. Con gusto. Y Lupita ya se metió. Dice que está fría, ¿verdad, Lupita? ¿Qué tal está? Si no te mueves, sí te da frío. Pero si te mueves, pues no te da frío. Entonces, muchachos, ahora sí estamos listos para el chapuchón. La verdad es que el agua no está tan fría, está bastante a gusto. Y la ventaja de que nos tocó un buen clima, porque en días pasados estuvo súper frío, inclusive llegaron a los 3 grados centígrados. Imagínense este friazo.
Pero bueno, aprovechando el señor sol que nos sonríe muy padre, ya les vamos a dejar por aquí unas fotos en dron para que disfruten y deleiten la belleza de este gran lugar. Y ahora sí, muchachos, nos despedimos de este gran lugar que es Pancho Pozas en Alto Tonga, Veracruz. La verdad es que el chapuzón estuvo riquísimo. El agua en un inicio no estaba tan fría. La verdad es que después lo sentimos mucho más fuerte. Como después de media hora ya empezamos a sentir mucho la presión. Pero la verdad es que el agua adentro es cristalina totalmente. Inclusive hay pececitos y está súper limpia. Vale la pena venirse a dar un buen chapuzón, ¿o no, Lupita? Sí, exacto, la corriente va de allá para allá y entonces como que es un poquito cansado estar ahí nadando, así que dense pausas para reponerse. Puedes ver hacia abajo y puedes ver tus pies, puedes ver las piedritas del fondo, entonces el que sea tan cristalita y tan transparente es algo súper bonito. Tráiganse zapatos muy cómodos, tráiganse su traje de baño, no usen bloqueador porque el bloqueador afecta el agua y sobre todo tráiganse toallas porque en este caso pues un servidor no trae, entonces me tuvo que prestar Lupita para que todo saliera perfectamente bien. Si pueden traer zapato que es como para nado es mucho mejor porque hay unas partes que son un poco resbalosas y de ahí en fuera todo está perfecto. Es algo que debemos apreciar mucho porque vale 0 pesos con 0 centavos. Entonces ya nos vamos para Alto Tonga, vamos a ver el tema de las garnachitas, vamos a ver el tema del helado de amantecado y algunas sorpresas más. Entonces síganos sintonizando, muchachos, sigan disfrutando y sigamos conservando estas bellezas naturales que tenemos en nuestro México. Pues ya nos vamos, muchachos, ahora sí, pero vean esto, Lupita, por favor. Híjole, no manches, Lupita, siempre se les hace su piel como de gallina, miren. ¡Hala, no manches! Y eso que ya estoy afuera del agua, porque adentro, ¡hala, no traería más! Pero bueno, muchachos, nos despedimos de este gran paraíso que es la reserva Pancho Pozas y nos vamos porque hace hambrita y hay que echar el taquito, ¿verdad, Lupita? Sí. Lupita sigue temblando, pero cañón. Pero ya nos vamos, muchachos, no nos queremos despedir de este gran lugar porque justo ahorita se está viendo de un color azul espectacular. Pero pues hay mucha gente en esta parte que es donde es de mayor convivencia, ¿ya ven? Beto, Todos vienen en un ambiente como que muy mira, familiar, es inflable. La verdad es Beto, que está muy padre. mira, es inflable. Miren, es como de un cisne, ¿no? Está Sí. padre. Ah, sí, perdón. ¿Y ya? Ah, Esas están padres. Y la verdad ya Lupita está cansada, tiene frío, ya tiene hambre. Vamos por los helados, garnachitas y hospedaje. Y cerramos con broche de oro. Vámonos para allá. Ya estamos en las nieves y paletas Dopi. Y el sabor especial es amantecado porque te dan un panecito que se llama rodeo. Está aquí, miren, justo en este lugar. A ver qué tal, A ver qué piensa Lupita de todo esto. ¿Me puedes dar 2 de amantecado, por favor? ¿Tienes rodeo o ya no tienes? Se acabaron. No manches. Yo muy poquito, por favor. ¿Qué tal, Mira, tiene mermelada. Y muchachos, nos faltó el panecito rodeo. Normalmente tiene un panecito y esto te lo comes con el amantecado, ¿no? Entonces está bastante interesante, pero ahorita no tenían, entonces nada más tienen amantecado. Está buenísimo. ¿Saben cómo es? Es como si fuera una vainilla, pero estilo rompope. Pero está buenísimo. Este es un clásico de clásicos aquí en Alto Tonga. Dopi es el mero chido. Ahí está el perrito.
Pues la verdad ya nos acabamos nuestra famosísima nieve de está muy amantecado, que estaba bueno. buenísimo. Y miren, estamos buena. en estas escalinatas que son famosísimas aquí en Alto Tonga, pero sobre todo aquí están las famosas garnachas de la escalinata. Abren desde las 2 de la tarde, entonces lo ocupan como si fuera comida. Vamos a ver qué tal y le vamos a decir nuestra recomendación, o no, o sí, o no, o no, o sí. Oh, sí. Vamos a probar qué tal, vamos a ver si su sazón está muy bueno. Provecho, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Garnachas hay de salsa roja, verde y de frijol. La roja es la tradicional. Andamos sufriendo con dinero, la verdad, porque hay que traer dinero en efectivo, muchachos. Si no hay dinero en efectivo, pues no hay pago en tarjeta. Eso es algo que tenemos que tener claro. Pedimos 50 pesitos de surtida, que es salsa verde, salsa roja, que es la tradicional, y la de frijoles. Y nos pedimos un ponchecito, porque ya se soltó el frito, ¿verdad? Ponchecito. Ay, sí, estoy sintiendo. ¿Qué tal huele esto? Bien rico. Cholada de maíz pinto. Casi no me gusta el ponche. Es chocosilla, chica chocosilla. Pero hay que amarla, hay que comprenderla. Espérate. Ay, que está bueno. Y cae bien. Ay, cae. Porque desde que nos vimos desde Pancho Cosas, no hemos agarrado calor, muchachos. Miren, aquí está el tricolor. Frijoles, salsa verde y salsa roja, ¿eh? Lo mejor, lo mejor, lo mejor. ¿Cuál quieres, Lupita? Verde, ese se me antoja ahorita. Ay, está bien A chiquito. ver qué tal. Yo agarro roja. Vamos a ver qué tal, ¿eh? Provechito, Lupita. ¿Qué? Provechito, mi amor. Ay. Está muy rica. ¿Qué tal la verde? Deliciosa. ¿Y la roja? La roja no manches. Y esta es la de frijoles. Muy rica. Prueba esto. Muy buena. Y el ponche, qué cosa tan más rica. ¿Con qué sabor te quedas? ¿Con cuál sabor dices? Ese es delicioso, es mi favorito, es mi fab. Aparte de... Definitivamente con la verde. Me gustó muchísimo. Está muy rica. Y obviamente no pica. Yo me quedo con la roja porque es la clásica de clásicas. Miren, son 3 garnachas por 10 pesos. Entonces pues no está nada caro. Aparte de que tienen ponche, tienen café, tienen pollo frito, tienen cueritos. 10 de 10. 10 de 10, definitivamente. Aprobado. Y bueno, muchachos, ahora sí nos vamos de la garnachería. Y la verdad estuvo bastante bueno. Ay, la verde es la mejor de todas en mi opinión. Estuvo buenísimo. Me acordé que también aquí en Alto Tonga venden unos dulces típicos que están bien sabrosos y es un lugar que tiene añísimos haciendo sus dulces típicos. Así nos encontramos en el mero centro de Alto Tonga. Como pueden ver, hay de todo, hay esquites, Hay hot chicha. dogs, hay chicharrines, hay coquitos. Y la verdad es muy tradicional en este pueblito. Venía a echar el chisme, que si Juanita ya cortó con Miguel, que si Panchita ya está pancha. Muchas cosas, ¿verdad, Lupita? Ay, sí encontramos un BBVA. Nos hemos salvado, señores. Estamos agradecidos. Estamos en la iglesia de Santa María Magdalena. Sí, la verdad es que se ve viejita. Yo creo que ya tiene bastante tiempo. 1941. Muy Y nosotros bonito. nos dirigimos a los dulcecitos típicos. Vamos para allá, Lupita. A ver qué tal. Nada más nos vamos a dar una persinadita. Gracias por todo. Aquí es dulces típicos, pasteles y repostería. Goyito. Bollito. Gómez Farías, número 80, ¿Hasta qué hora cierran? A las 8, papadito de las 8. Qué bueno. ¿Ya? Ya. Por aquí, haciendo los dulces. Ya salimos de los dulces típicos. Y miren, estos se llaman perita. Y son de coco. Para mí son los más ricos de todos los que tienen. Están deliciosos. Todo esto por 24 pesos, muchachos. 24 pesos. Una ganga. Yo elegí este dulce que creo se llama macarrón.
Da bueno. Mira. Estás haciendo caras, no le gustó ni no le gustó. Eso hace Lupita cuando no le gusta algo, entonces también hay que ser sinceros porque pues, también eso se trata de sinceridad. Tienen un sabor raro. Me encantan. Pero Lupita, he hecho cosilla. Sí me gustaron. O sea, no como a Beto, pero sí me gustaron. Vamos a Cabañas Tejería, un gran recinto para quedarse cerca, muy cerca de Pancho Pozas, ¿eh? Hay mucha moto aquí, por eso no se escucha tan chido. Gracias. Yo me estoy quejando de las motos y me dio paso. Ahora sí vamos a ver dónde dormimos, hacemos unas fotitos porque el lugar está altamente instagramable. Muy increíble las fotos que vimos, entonces Vamos es más a ver bonito qué tal. verlo en persona. Lupita repitió. Cuando Lupita repite, es que muchachos, está buenísimo. La verdad, está- totalmente, este sí es un recomendado de los dos. Está demasiado buena, o sea, me encantó, quedé asombrada con este. Ahora sí, vamos a ver dónde vamos a dormir en estas cabañitas preciosas, hermosas. Nos encontramos en Cabañas Tejería, una chulada de lugar, haciendo Lupita. Totalmente, está impresionante el lugar. Todas las cabañitas, todo lo que tienen es algo bien chido. Está a las afueras de Alto Tonga, rumbo a Perote, y nuestra cabaña nos costó 1,500 pesos. Es la cabaña más sencilla, pero de sencilla no tiene nada. O sea, tiene hasta su propia estancia para asar bombones, la vista es increíble, también tienen sus asadores, si vienen con amigos, pueden solicitar algún recorrido con caballos, también pueden solicitar un temazcal, entre otras actividades. Pero la verdad, inclusive es nada más para estar aquí relajados, disfrutar de una bella velada. Ahora les vamos a dejar el número de Chucho. Él es el encargado de este lugar, es una persona súper amable y puedan reservar con tiempo y él les puede dar toda la información de todas las demás cabañas, porque hay unas que están increíbles. O sea, nosotros nos quedamos en una chiquita, pero hay unas grandísimas, o sea, unas que tienen hasta futbolito. Vaya, es algo que deben de vivir ustedes para que no se los cuente yo. Entonces estamos muy contentos de estar aquí, es algo que nos había llamado la atención. Y chéquense este puente súper instagramable. Vamos a tomarnos unas fotitos aquí y les vamos a dejar la información más oportuna siempre con nosotros y unas imágenes que las vamos a estar rodando justo aquí. Entonces ya saben, aquí se deberían de venir a hospedar porque la verdad todo está súper bonito. Aquí te vienes a la tranquilidad totalmente y pues todo es muy acogedor. Aparte que cada cabañita huele a esa madera especial que creo es pino, ¿verdad? Sí. Entonces, Pues menos bla bla bla, les dejamos por aquí las imágenes para que se enamoren. Nosotros ya estamos enamorados, estamos pensando hasta en regresar. Después de toda la galería de imágenes, 1, 2, 3. Después de toda la galería de imágenes que les mostramos y que se enamoraron también como nosotros de Cabañas Tejería, que la verdad está increíble, es una joyita escondida, pues ya nos pedimos de este gran lugar que es Alto Tonga, Veracruz. La verdad es que Alto Tonga todavía no es muy turístico, pero también eso es una gran ventaja, porque muchas veces encontramos muchos lugares que están atascados, que todo el tiempo están turistas hasta el full. Y la verdad es que Alto Tonga, a pesar de que es hermoso, todavía no tiene mucho turismo. Entonces creo que es una gran ventaja para visitarlo. Creo que tiene lugares espectaculares hasta para quedarse a dormir. Y creo que tiene mucho potencial para que la pasen excelentemente. siempre deben de recordar que para que se sigan preservando todos estos lugares bien limpios y para otras personas hay que cuidarlos totalmente, no dejar basura. Y sobre todo en este lugar, en este hospedaje, la verdad está impresionante. Yo sigo asombrada. No me gustaría irme de aquí. Sin embargo, pues necesitamos tenemos que hacer otras cosas, pero vale totalmente la pena todos los lugares a los que fuimos hoy. Nos despedimos muy contentos. Espero que cuando ustedes visiten Alto Tonga también se vayan tan contentos como nosotros. Escríbanos en los comentarios qué les pareció y por favor síganos sintonizando, dando like, porque nos ayudan muchísimo como no tienen ni idea, para que sigamos nosotros pues descubriendo este tipo de cosas escondidas, pero que seguramente les van a encantar. Exacto, así que muchas gracias. Algo que les quiero contar es que para mí las mejores garnachas de todo Alto Tonga son las garnachas de La Palma.
pero no van a estar en este video, se los vamos a dejar por aquí, que es nuestro video de las lagunas de Puebla. Y ahí sí van a estar las famosísimas garnachas de La Palma. Vean ese video y saben de qué les hablo. Esas garnachas no es que estuvieran mal, estaban bastante buenas, estaban muy ricas. Muy ricas, la verdad. O sea, no les vamos a decir, estaban feas, no, estaban buenísimas, pero las mejores del mundo, del universo, son las de La Palma.